Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros 4 apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de Ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Argentina. 1983. 30 años. 2013. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Muchos en contra. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos
porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo baranda de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo. Después del 83 empezaron a aparecer un montón de héroes que hablaban contra el proceso, que durante el proceso se callaron la boca, o algunos, como la revista Gente, que participó del proceso, persiguió a las madres de Plaza de Mayo. Andrés Cassioli, 1996. Toda la editorial Atlántida. Yo me acuerdo en Paraty que sacaban esa doble página cuando les pegaban en la Plaza de las Madres. Está la misma gente, los Vigil. Entonces yo digo, bueno, ahora los Vigil lo que van a hacer una revista dedicada al proceso y van a hablar contra el proceso, cuando ellos participaron. Como hoy, por ejemplo, sale una nota en Nación de Mariano Grondona, que me parece respetable, está haciendo un buen programa, pero Mariano Grondona participó y estuvo de parte de los asesinos. Él era profesor de la Escuela de Guerra. Y entonces hace una nota y habla de los militares, lo que pasó, que se equivocaron. Pero en ese momento se callaban la boca. Entonces yo creo que tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. No fue solo la revista Humor. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un diario judío como Nueva Presencia, que nos acompañó mucho, fue muy valiente. Hay que hablar de otro diario como el Buenos Aires Herald, que hoy en Clarín lo menciona. Y bueno, revistas y algunas revistas alternativas, pero después nos quedamos solos. Y yo creo que Humor fue como un refugio de aquellos que tenían ganas de enfrentar al proceso con la pluma, no enfrentarlos violentamente, pero decir lo que estaba pasando en la calle. Nosotros lo que hicimos fue abrir un espacio. Fue un grupo que llegó un momento que se sintió tan acompañado por la gente, porque Humor en el 80, a principios del 80 ya estaba vendiendo como 200.000 ejemplares. Con esa cantidad de ejemplares nosotros teníamos detrás nuestro un montón de gente que la estaba apoyando. Nos sentimos más fuertes y entonces fue un grupo que creía que estaba viviendo, tenía un pequeño espacio de libertad. Y ese pequeño espacio lo fuimos ampliando con gente que se fue acercando. Yo, en realidad, si lo pienso seriamente, hubo mucho de inconsciencia. Nosotros nos jugamos mucho la vida porque llegó un momento que estaban los Falcon en la puerta, salía la gente del trabajo y le pedían los documentos todos los días, porque nos quedábamos, por ejemplo, con la gente de laboratorio, que no eran periodistas, que también fueron muy valientes y esos nombres no aparecen. Nos quedamos hasta altas horas de la noche cerrando, pegando películas para poder llegar al taller, y cuando salían los molestaban todo el tiempo. 2013, 2010, 2008, 2006, 2004, 2002, 2001, 2001. 1999. Cuando apareció el primer número de la revista Humor, junio de 1978, nadie podía imaginar hasta cuándo.
La dictadura llevaba 2 años y moneditas en el poder. Para entonces, el terrorismo de Estado ya había desaparecido al tejido social capaz de enfrentarlo en las calles, en las aulas, en las fábricas, en los templos religiosos. La plata dulce que le prometía un futuro en verde a la clase media con la carita de Washington en el centro del billete operaba como un somnífero colectivo. Y como frutilla del postre, el Mundial de Fútbol amenazaba con convertirse en la mejor plataforma del sueño del poder eterno que asaltaba las noches de algunos generales, de algunos almirantes y de algunos brigadieres. En ese terreno, el peor para plantar la semilla de un periodismo contestatario, cuando la oposición se la combatía con muerte, al tano Andrés Scassioli se le ocurrió salir a la calle con una mezcla de Menotti y Martínez de Oz en la tapa, como símbolo del nuevo monstruo que se iba a instalar entre nosotros para devorarlo todo. En ese momento, nadie podía imaginar hasta cuándo. Nadie tenía elementos para pronosticar que la peor noche de los argentinos terminaría en diciembre del 83. Pero mucho menos que aquella patriada casi suicida de un grupo de dibujantes y periodistas se extendería 21 años hasta el 19 de octubre de 1999. 19 de octubre de 1999. Ese día, Ediciones de La Urraca anunció el cierre de la revista a raíz de la quiebra dictada por la Dirección General Impositiva. Scassioli declaró que la DGI había respondido a las maniobras del gobierno de Menem para callarlo. En el último año de publicación, la Corte Suprema de Justicia falló 2 veces contra la revista por querellas iniciadas por Eduardo Menem y María Julia Alzogaray. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013. Diego, ¿cómo nació el libro? El libro surgió como una exploración mía de explorar la beta humorística mía y de encontrar, historiar una revista o escribir la historia de una revista que a mí me marcó y marcó a millones de personas. Diego Igal, autor de Humor, Nacimiento, Auge y Caída de la revista que superó apenas la mediocridad general. También me gusta la cuestión de los medios y demás. Hay poca bibliografía al respecto. Y bueno, ya te digo, la revista Humor y las publicaciones de Ediciones de La Urraca a mí me marcaron lo que era la adolescencia y ya fue como el descubrimiento del periodismo, de otro periodismo que no era el que yo consumía a través de las cosas que leía mi familia o mis viejos, los diarios tradicionales y demás, ¿no? Uno imagina que en el comienzo de la reconstrucción de la historia tuviste que hacer una suerte de viaje a través del tiempo, que en algún momento llegaste a junio de 1978, un momento donde la censura reinaba en todas las redacciones. ¿Y con qué historia te encontraste? ¿Cómo comienza esa historia? Lo que encontré fue una historia de valentía, de audacia, de cierta inconsciencia de los hacedores de humor que vieron que el Mundial de Fútbol era el momento propicio para sacar una publicación de este tipo, que fueron animándose un poco cada día, un poco en cada número, que alternaban la crítica a la cultura popular, a la farándula, con la crítica política, que encontraron la beta de criticar la política económica para empezar a tallar con cuestiones más que tenían más que ver con el retorno de la democracia, que encontraron en las internas de los militares un resquicio para poder pegar con fuerza ahí, que después encontraron el final de Malvinas como el trampolín necesario para terminar de alcanzar una cresta de la ola y de posicionarse como una revista de venta masiva. Lo hicieron sin mucha receta escrita, sin manual de estilo,
digamos, sin las recetas tradicionales de los medios convencionales, pero con mucho talento, con mucha intuición, con plumas destacadas. Ha trabajado en humor, y en Ediciones de Urraca trabajaron lo mejor de los humoristas y de los dibujantes y de los periodistas de la Argentina en los últimos 50 años. Y créanme que no exagero cuando digo esto. Realmente es además una mixtura generacional, porque se daba en esa redacción la conjunción de mucho periodista maduro que ya había tenido experiencias con la AAA o con la censura de Onganía Lanuse, con una generación nueva que se sumaba a esta historia y que por supuesto lo hacía desde una trinchera que era inimaginable en cualquier otra redacción, pero se daba esa mixtura generacional. Sí, claro. Sí, vos fíjate que, por ejemplo, Miguel Rep arrancó con 17 años en humor. Gloria Guerrero tenía otro tanto, y al principio fue una revista para jóvenes. En el libro pueden ver, hay una nota muy comentada que fue un encuentro que tuvo Alejandro Dolina, porque Alejandro Dolina arrancó haciendo notas costumbristas y se armó un revuelo bárbaro con una nota que hizo él sobre la dictadura del Shin, y que todas los productos y todos los avisos comerciales, un hombre que viene de la publicidad lo decía, como Dolina, estaban orientados a los jóvenes. Y bueno, arrancaron dirigiéndose a los jóvenes y ya, como decía recién, sin querer fueron encontrando una beta, y mismo Casioli dice en un momento que se convirtieron en una continuación de lo que era la revista Primera Plana, sin quererlo, ¿no? Humor fue la continuación de dos revistas que también fueron revolucionarias en su momento, que fueron Satiricón y Chaupinela, más Satiricón que Chaupinela. Satiricón fue una revista que Casioli armó con Oscar Blota, que duró 2 años, pero que revolucionó todo, y Chaupinela fue la revista más cercana a lo que era humor, ¿no? Después hubo otras revistas muy parecidas a humor, que sacó Ediciones de Urraca, y fueron en ese contexto que se pudieron hacer estas revistas, ¿no? En ese sentido creo que todo ese proceso es único, no solo humor. ¿Cuándo llegaste a humor? Llegué en marzo de 1979. Bueno, con la revista fresca todavía. Con la revista fresca, claro. Sí. Hugo Paredero. Yo te escuchaba hablar del número 1 que tenía ahí a Menotti de Oz en la tapa, porque coincidía con el Mundial del 78. Sí, señor. Y yo me acuerdo que pasé por un kiosco y la vi, y tuve como una especie de contacto físico con de atracción, y me acuerdo que la toqué, y fíjate vos lo que son las cosas en la memoria, ¿no? Ahora cuando te escuchaba vos recordar eso, mirá vos lo que me venía a la cabeza. ¿Te acordás de Rocco y sus hermanos? Sí, claro. Bueno, la escena final cuando Luca, creo que era el más chiquito de todos, se va acariciando, ¿viste? Los afiches de Rocco. Sí. Bueno, no sé por qué me vino eso, porque yo la toqué a la revista. La toqué porque dije, qué bueno. Yo amaba Satiricón, amaba las anteriores, amaba todas esas previas, de lector nomás, ¿no? Sí, claro. Y bueno, así que le debo a Carlos Rivas, director de teatro cotizadísimo hoy, amigo de hace, no sé, casi 40 años, que había colaborado con el seudónimo de Manolo de la Zarza en Satiricón, y conocía a la gente. Como éramos amigos, él en ese tiempo era pareja de Mercedes Morán, que es una gran amiga mía de toda la vida. Entonces yo a Carlos lo conocí por Mercedes, y entonces siempre teníamos en las sobremesas o cuando nos sentábamos a tomar mate o a divertirnos, yo era como una especie de, trabajaba de hazme reír, ¿no? Sí. Y entonces los hacía reír contándole algo que había visto por televisión o en cine, y Carlos me decía, tenés que llevarlo a humor, y entonces recién salió humor y la leíamos casi como clandestinamente. Sí, claro. Porque yo me acuerdo que laboraba en una empresa de investigación de mercado, en la que también trabajaba con un rango más alto que el mío, Marcelo Stubrin, que por ese entonces era, bueno, mi compañero de laburo. Después con el tiempo se convertía en diputado radical. Claro. Tiempo donde nos identificábamos en el colectivo, en el subte, donde sea, llevándola bajo el brazo y diciendo, mirá, ese también la tiene.
Sí, y después ya con el tiempo, con el, digamos, como el estatus, como los pétalos de las flores de a poco, Sí. me acuerdo que yo, por ejemplo, el día que salía la revista, para el martes, me metía en el subte a eso a las 8 y parecía un aviso publicitario pago, ¿viste? Exactamente. Toda la gente leyéndola. Sí, sí, sí. Porque, a ver, el fenómeno de humor es fundamentalmente ese contrato invisible que se arma con la gente rápidamente. Contrato invisible es una hermosa frase, sí. Porque, a ver, no hay ningún tipo de pauta oficial, por supuesto que no, pero mucho menos tampoco del establishment. Y entonces es el aporte semanal o quincenal que hacía la gente en el kiosco de revistas para poder sostenerlo. Sí, sí. Y bueno, y hablando de el sostenimiento y el sustento y el crecimiento de la revista, estuvo mucho a cargo de los lectores. Claro. Porque además de comprarla, digamos, se multiplicaban las ventas y por lo tanto los lectores y el éxito, los lectores intervenían. Bueno, la historia de Santiago Varela, por ejemplo. Sí, claro, ahí tenés. ¿No? De un lector que se convierte en una de las plumas más interesantes, sobre todo la segunda parte de la revista. ¿Quién era Cassioli, para aquel que no tuvo contacto con su historia? Andrés Cassioli. Andrés Cassioli era un tipo que vivía con la sonrisa ancha, así se enojara, y que era un tipo de la palabra es en medio lugar común, pero no me viene otra, una usina en constante ebullición. Así lo conocí, así lo recorrí, y no tan así lo vi al final, cuando yo estaba, digamos, vencido por tantos juicios y pérdidas económicas y, en fin, y achicamiento del sueño mismo, ¿no? Entonces, pero era un tipo que generaba, como era auténtico, era genuino, digamos, era tan fácil, digamos, abrazarte como pelearte con él, por guita, por ejemplo, ¿viste? O sea, te ofrecía un campo de sinceridad y de libertad para que pelearas una guita que a lo mejor después lo que peleabas no te daba, no importa, pero te daba el campo de pelea. Y bueno, y lo mismo con las notas, tanto él como Tomás Sanz, el jefe de redacción, una cosa que yo no volví a vivir nunca, ¿no? El grado de libertad y de respeto con que trataban a gente que no éramos nadie, porque qué sé yo, empezamos, yo me acuerdo, Gustavo, a los 3 meses de la revista, ponele, empecé a publicar el número 12 y seguí. Me acuerdo una noche, una anécdota que cuento siempre porque aún hoy es fuerte de recordar y escuchar. A las 11 y pico de la noche, por ejemplo, no había celular, no había computadora, ¿no? Había máquinas que hacían ruido para hacer las notas. Yo laburaba en mi casa. Suena el teléfono, era Tomás Sanz, el jefe de redacción. Estaban de cierre. Y yo no estaba en los cierres. Como yo laburaba en mi casa, iba y llevaba las notas. Y me llamaban porque había una nota mía de no sé, de X cosa, que se pasaba 7 o 8 líneas de la página, y me llamaban para que yo decidiera qué se cortaba para que cupiera con dibujo en una página. Claro. Para quien no está inmerso en este mundo, no entenderá el valor de esa llamada, pero es el respeto absoluto, claro. Es el respeto absoluto por el autor. Cuando yo lo contaba, ya anda. Incluso no me creían, ¿sabes qué? Que éramos dueños de poner los títulos que queríamos a las notas que hacíamos. Malos o buenos, más o menos felices, no importa. Pero nunca conocí un humor que me dijera, no, che, pongámosle este. Nunca. Nunca. Entonces eso, además era mi primera experiencia periodística, me pareció natural. Después me iba conociendo gente, iba creciendo, me iba haciendo en esto, y me di cuenta de que no solo no era natural, sino que era una apreciada excepción todo eso. Hugo, vos que estuviste esencialmente en ese tiempo que es casi el del despegue, ¿no? 79, 80, 81, 82, es el techo de la revista en cuanto a su popularidad y quizá también en cuanto a la calidad de su redacción. ¿Qué pasó con la dictadura? Porque es una pregunta que yo me he hecho 1000 veces en función de, la subestimaron al principio, después no la pudieron parar, era una bola de nieve tan grande que después frenarla era peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué fue lo que sucedió para que semejante estructura periodística, que en determinado momento fue la única que los enfrentó y que multiplicó el hecho de decir, mira, hay que resistir, hay que salir,
ellos no pudieran terminarla en el momento justo? Mira, vos sabés que yo no tengo un análisis muy sensato en el sentido de que pasó tanto el tiempo y a lo mejor elijo una manera incluso romántica de explicarlo todo eso. Sí. Pero por un lado yo sé que muchos películas la leían y se divertían. No sé de qué grado y cuántos, pero sé que había. También sé que llegó un momento en que la revista fue tan estruendoso lo que sucedió con su éxito, con su expansión, que llegó un momento en que, digamos, meterse de lleno con la revista, con su extinción, con su prohibición, con su eliminación, era un riesgo que ya en ese momento, con tanto río de sangre como estaba corriendo, no se podía llevar a cabo. Y por eso por el lado de ellos, teniendo que suponer algo, digamos, ponerme en mentes que están tan lejanas de la mía, pero por el lado nuestro, lo que yo recuerdo, a pesar de que yo no era, digamos, yo no era empleado interno, que yo aquí iba y comíamos juntos y teníamos reuniones creativas de todo, yo recuerdo la energía nuestra, nuestro entusiasmo, nuestra imaginación al servicio a ver qué es lo mejor que se nos puede ocurrir para el próximo uno con respecto a esto, tenía un grado de salvajismo infantil, incluso de impunidad, y incluso las preguntas que nos hacíamos, pero esto, no tanto yo, que mi ramo de espectáculos era, digamos, frívolo al lado de otros rubros donde podían correr riesgos de verdad, ¿no? Como los que manejaba Enrique Vázquez, o en fin, pero o sea, de líneas editoriales más políticas. Lo que yo recuerdo era eso, Gustavo, como que lo que pesaba por encima era la necesidad de una expresión lo mejor posible, de texto, de dibujo, de contenido, de significado, siempre pensando en el lector, porque además los lectores, la devolución, que más esas cartas era una sección temática. Claro, exactamente. Había grandes editoriales, grandes notas de los lectores, porque eran los capos, eran, digamos, pilares de la revista, no eran lectores pasivos, eran pilares. Entonces, todo eso finalmente, por lo menos a la hora de recordarlo en este momento como es ahora, para mí era fuerza. Fuerza. Sí. A ver, era militancia desde adentro y desde afuera, desde el punto de vista periodístico, porque desde afuera también había una militancia, y es lo que vos estás marcando con los lectores en la devolución, ¿no? Y la militancia desde adentro en función de de recuperar el periodismo que se había perdido. Sí. Además, yo me había metido a laburar con gente que venía de experiencias. Yo era lo primero que hacía. Yo había laburado como actor en algunas cosas, pero digamos, escribiendo era mi primera aparición pública ahí. Pero ellos, Casioli, Sanz, Aquel Fabregat, muchos, venían ya de experiencias más o menos exitosas, frustradas todas, como empezando por Satiricón, ¿no? Entonces tenían un entrenamiento, digamos, en la gráfica, por empezar, que era un mundo al cual yo accedía, y además un entrenamiento en la pelea. Convivencia con la censura, con el imposible, con la pelea. Sí, señor. Con la pelea, que dice, te pica acá, entonces te la pongo por este lado. Sí. No sé cómo explicarlo. Sí, no, de atacar con inteligencia y de saber, bueno, a ver, por este lado va a andar mejor, porque nos van a descubrir muy tarde, y quizá cuando nos descubran ya no van a poder hacer nada. Bueno, buscar caminos alternativos. Que uno tiraba, ¿no? Claro, totalmente. Eran cartas, digamos. Sí, señor. Y entonces, bueno, pero finalmente el gran agradecimiento de todo esto, además, digamos, de los propios jefes de la revista que tanto nos permitían a los colaboradores, el agradecimiento grande es para la gente. Sí, totalmente. Fuiste feliz en Humor. Sí, muy feliz. Y soy feliz ahora diciéndotelo al recordarlo. Claro. Sí, está viva esa felicidad. Sí, está muy bien. Está viva, Gustavo. No es poca cosa. Además, a ver, uno a veces no se analiza a sí mismo desde esos lugares, pero porque le falta la perspectiva, pero fuiste parte de un fenómeno histórico. Sí, y eso me da como un orgullo, una alegría, claro.
vos sabés que no es una sorpresa, lo sentía en todo momento. Está muy bien, está muy bien. Lo sentía en todo momento, pero eso... No, llegó un momento, siempre decimos con Uranowski, solemos hacer el chiste de que la democracia fue mala con nosotros porque nos quitó maldad. Y en el sentido de que nos quitó libertad para decir lo que se nos antojaba. Hacemos una especie de chiste con eso. Pero no, sí, bueno, alguna vez lo hemos comentado aquí. Lo hemos hablado, sí. Sí, que de alguna manera la revista quedó casi hasta, a ver, ¿cómo sería? Incómoda, no. Le costó ver cuál era el enemigo, que antes estaba tan claro. El Tano Cascioli era muy antiperonista. Sí. Y entonces, que es antiperonista es anti un partido político, no es ser anti-milico, ¿viste? Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, a lo mejor finalmente terminó siendo un límite al momento de mostrar una expresividad a través de una revista, ¿no? Después de Humor nacieron Sex Humor, El Periodista, UMI y la editorial La Urraca, la casa de humor registrado, comenzó a publicar libros. En 1999, la crisis económica y la persecución menemista habían cercado a Cascioli. La DGI, que reclamaba una deuda impositiva de 3 millones de pesos, se negó a aceptar el plan de pago presentado por el Tano, quien solo reconocía una deuda de 1.800.000 y que ofrecía pagarla en 120 cuotas. A esta cifra se le sumaba una deuda bancaria categorizada como incobrable y que, según el Central, ascendía a 307.000 pesos. Hay dos conocimientos de Cascioli en mi vida. El primero es, por supuesto, cuando él estaba publicando y yo no publicaba. Él, cuando era un dios de la tapa de Satricón, él era uno de los editores y veíamos esas tapas del Satricón, luego de Chaupinela. Miguel Rep. Yo era chico ahí, miraba eso con mucha admiración. El otro Cascioli es el que conozco, el que conocí, el que me editó. Y al Cascioli ese lo conocí en una muestra que yo mandé dibujos. Yo habré tenido 15 años cuando mandé esos dibujos, y él era jurado y los aceptó. Y en la inauguración me vio y me dijo: me interesaron tus dibujos, ¿por qué no venís a Piedras, no me acuerdo cuánto, que estoy preparando una nueva revista? Y a mí, bueno, yo casi me desmayo, y por supuesto que fui. La revista era Humor Registrado, que apareció el 1 de junio del 78, es decir, hace 35 años. Yo, por supuesto, vi ese número, lo ojeé para ver si me había publicado, y no, recién publiqué en el número 3. A partir de ahí, de conocerlo como editor, me volví más fan todavía, porque iba ahí, como yo siempre fui muy laburante, admiro a los laburantes, y él era muy laburante. Quiere decir que no solo editaba, sino que diagramaba, dibujaba las tapas, y la curiosidad es que siempre trabajaba parado, nunca lo vi sentado. Lo debo haber visto sentado, pero el tipo estaba todo el tiempo parado y saltaba de su tablero a la redacción, a la jefatura de redacción, saltaba a diagramación, donde estaban todos pegando las galeras, después saltaba por ahí a administración, pero siempre estaba móvil el Tano. Tano era joven, claro, y Humor de a poquito fue tornándose un éxito. Luego se fue volviendo un poquito más inaccesible porque tenía que atender a muchísimos colaboradores ya de toda la Haya, ¿no? De Piedra se mudó a... Humor se mudó a la calle Venezuela, al 800, y ahí Ediciones de La Urraca empezó a sacar muchos títulos. Fierro, Humor Registrado, por supuesto, Superhumor, Hurra, Rock Superstar, El Péndulo, El Periodista. Cuando fue El Periodista, ya ahí el Tano ya se volvió como un editor de periodistas más que un editor de dibujantes, y medio que nos abandonó, a pesar de que nunca abandonó del todo ese amor que siempre tuvo por el dibujo, ¿no? Siempre fue un gran admirador de los dibujantes y ha publicado muchas veces dibujos
que no tenían un sentido editorial, ilustrativo o de gran humor, simplemente porque eran buenos dibujos. Así que el Tano era eso, ¿no? El último gran editor de humor en la Argentina. Y quizás el último gran editor de revistas en la Argentina, porque después de eso no hubo grandes editoriales, ya habían sido fundadas antes, ¿no? La Urraca, por supuesto, como todo en línea progresista, medio experimental por momentos y con un país, digamos, hablándole a un lector que no era conservador, que no tenía avisos, por supuesto, porque los conservadores siguen avisando en los mismos lugares. Humor nunca tuvo avisos. Entonces fue declinando Ediciones La Urraca, hasta que un montón de juicios, incluso juicios laborales, debilitaron y destruyeron la editorial La Urraca. Los últimos años del Tano fueron años de laburo, de quiebra, realmente de tipo, se había quebrado económicamente, y yo lo he visto laburando casi, te diría, por facturas monotributo, ¿no? Después de haber tenido una empresa impresionante, montonazos de empleados, montonazos de dibujantes, de artistas, de periodistas. El tipo terminó dibujando para casi, te diría, para cualquiera, haciendo agendas para Musimundo, trabajando para la fatídica editorial Perfil de Fontevecchia, hasta que, bueno, se enfermó y yo lo iba a visitar los últimos tiempos, lo iba a visitar a su estudio en la calle Tres Sargentos, donde aún hoy se guardan sus originales. Sé que hoy hay una muestra del Tano, sé que ahora arrecian los homenajes, pero creo que el ámbito, el gremio, ha sido muy injusto con el Tano. Mi relación personal con el Tano siempre fue de admiración, de pelea, de irme, pegar un portazo, volver, nuevamente un romance, nuevamente un odio, volver, y así siempre, hasta que se estancó en una especie de afecto y admiración mutua. Y creo que yo nunca fui injusto con el Tano. Creo que voy a seguir hablando siempre bien del Tano, sobre todo del Tano editor, no tanto del Tano dibujante, el Tano editor. Lo extrañamos mucho a Cassioli. El doctor Jorge Meijide buscó a través de una historieta contar cómo la dictadura estaba destrozando el aparato sanitario que la Argentina había creado a mediados del siglo XX. Con los dibujos de Eduardo Omar Camilongo, CEO, nació la clínica del doctor Cureta. Bueno, el personaje es un personaje que yo ya lo había venido madurando, que digamos de alguna forma estaba corporizado Jorge Meijide, en todos muchos de los dueños de clínicas donde yo había trabajado, inclusive como practicante, ¿no? Entonces todas esas prácticas que yo había visto, digamos, donde el lucro era el factor fundamental, un poco, digamos, toda esa actitud chanta de la medicina. Entonces, en un momento tuve la necesidad de hacer un personaje que llevara un poco la voz de todo lo que era los médicos residentes que en ese momento estaban trabajando, y todo, un poco todo lo que es la denuncia de esa época, digamos, en cuanto al negocio de los medicamentos, los cierres de hospitales, digamos, el apriete a médicos que querían de pronto decir algo, inclusive las desapariciones de colegas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo hablé con Cassioli, justamente en tribunales nos habían hecho un juicio a CEO, a mí por una historieta que me hemos publicado, y así en los pasillos hablando, le digo: Andrés, mira, tengo ganas de hacer un personaje que tenga que ver con la medicina, se llama así, y me gustaría hacerla con CEO en los dibujos. Entonces dijo: bueno, dale, hacela. Y entonces, bueno, me junté con CEO, más o menos le tiré una idea de cómo era para mí el personaje físicamente, digamos, los personajes satélites, ¿no? La enfermera, los residentes, su cómplice, el doctor Teusó, el camillero, y más o menos CEO fue dándole imagen a esas cosas que yo le iba diciendo, ¿no? Y bueno, evidentemente la pluma magistral de CEO enseguida captó la idea, y bueno,
dio el personaje que apareció en tantos años de la revista, ¿no es cierto? Había un acento muy bien puesto por ustedes con el tema de los laboratorios. Había un trabajo para quien quisiera verlo y estuviera de alguna manera leyendo entre líneas a la política de entonces, todo lo que pasaba con la descentralización y cómo se iban muriendo algunos centros hospitalarios a través de la municipalización y la provincialización. Yo recuerdo, y en esto tengo que sumarme como vecino de Florida, de Vicente López, esa preocupación que aparecía de a ratos por el Hospital Cetrángulo. Ajá. Que aparecía en la clínica del doctor Cureta como una especie de fijación por parte, uno supone, del doctor Meijide, ¿no? Recordemos que estamos hablando de un hospital que era líder en Latinoamérica en materia de tórax y que en función de la municipalización se fue muriendo de a poco, agonizaba con la gente. Exactamente, sí, porque era una política que después, bueno, la siguió el menemismo, donde el tema era, digamos, un Estado que se empieza a desentender de los grandes problemas como es la salud y la educación. Entonces, en función de eso se había creado lo que era la descentralización, donde los hospitales empezaban a tener como una autogestión, ¿no es cierto? Entonces se cobraban bonos, se hacía el recuperado de las obras sociales, y donde, digamos, los estados empezaban a tener, provinciales o municipales, empezaban a tener menos injerencia en los hospitales, ¿no? Y digamos, los ingresos eran propios de la recupero de obras sociales, y gente que pagaba cooperador, había que tener un certificado de pobreza para decir que iba a ser atendido gratuitamente, ¿no? O sea que toda una política que apuntaba a desentenderse de la gran responsabilidad que es la salud en este caso, ¿no? Junto con Las puertitas del señor López, dirigida por Alberto Fischerman en 1988, la historia de Cureta fue una de las dos que llegaron al cine desde las páginas de humor. Bueno, el pasaje a la película fue en una parte fue para mí como un orgullo, una alegría, una satisfacción, porque sentía que iba a tener otra inserción, digamos, la gente masivamente, el cine iba a recibir a Cureta, digamos, y el público que habitualmente no leía la revista, bueno, iba a poder tener una apreciación del personaje, ¿no? Y por otro lado, bueno, esa es la parte, digamos, buena. Por otro lado, el temor de todo aquel que crea algo, de que se lo vayan modificando las manos de los directores, de los productores, de los actores, no sé. Y lo primero que hice, me acuerdo que me junté con Hugo Paredero, le dije, Hugo, mirá, me convocaron para la película y todo, y estoy muy contento, pero por otro lado tengo temores de que me cambien cosas, ¿no? De pronto con el afán de darle otro perfil al personaje, bueno, y ese era como un celo muy grande que yo tenía, ¿no? Y entonces me dice, mira, cuanto más gente entre en tu idea, más va a cambiar, más se va a modificar, ¿no? De todas maneras, trabajamos con Jorge Garayó al guión, y bueno, digamos, obviamente habíamos guionado como para una producción de Spielberg nosotros, ¿no es cierto? Que después nos tuvimos que chocar contra la realidad, digamos, en cuanto a que una movilización que había, bueno, se redujo, otras escenas que las habíamos imaginado así muy con mucho despliegue, también tuvimos que reducirlas, ¿no? O sea, adecuarnos a lo que era una producción más modesta, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, digamos, bueno, conforme, porque el personaje, como les decía, tuvo otra boca de expendio, digamos, ¿no? Otra forma de mostrarse, y eso fue bueno. Si yo debo ser sincero en este sentido, mi personaje, mi candidato para ser de Cureta era Ulises Dumont. Claro, daba con el formato, con el envase del doctor Cureta. Exacto, así como más bajito, más cabezón. Claro. Y bueno, para mí Jan en Luna D fue toda una sorpresa, que después obviamente Jan hizo una recreación muy buena del personaje, le puso toda su impronta de comediante y bueno, realmente sacó un personaje buenísimo. Cuénteme un poquito. A ver, siéntese. Bueno, doctor, el medicamento que estamos por lanzar al mercado es un antiestrés de acción inmediata. ¿Y cómo se llama? Nostresol compuesto. Versión cinematográfica de la clínica del doctor Cureta. Es una droga de altísima efectividad, de amplia tolerancia.
Ha sido probada con éxito en diversos países: Etiopía, Uganda, Puerto Rico, India. Como verás, un muestreo muy importante. Usted sabe muy bien, doctor, que la política de nuestro laboratorio, implementada por la Casa Central del Gran País del Norte, es muy concreta en estos casos. Estamos llegando a los directores de los centros médicos más importantes, especialmente seleccionados. Tal es su caso, doctor Cureta. El objetivo es, a través suyo, y teniendo en cuenta la enorme calidad de nuestro medicamento, normatizar su uso en este establecimiento. Mire, en la medida que el producto sea eficiente, lo vamos a recomendar como cualquier otro medicamento. Quiero recordarle, doctor Cureta, que nuestro laboratorio será ampliamente generoso, reconociendo el valor de su aporte científico, otorgándole una capacitación en la gran isla tropical del Pacífico. Perdón. Es decir, que el viaje de capacitación profesional estaría directamente ligado a la cantidad de aporte científico de nostresol compuesto que yo recetaría desde aquí, desde la clínica. Exacto, doctor. 600 aportes mensuales. 600 aportes es mucho. Con esa cifra se podría también admitir la posibilidad de una capacitación profesional para mi esposa. Eso podríamos estudiarlo, doctor. Lo que yo quiero recordarle es que no es importante que los aportes científicos lleven su firma. Basta con que tengan el membrete del establecimiento. Con la cantidad de médicos que tengo, triplicaría a esos 600. Y al pasar los 1.800 aportes mensuales, podemos hablar de una capacitación profesional en la gran montaña suiza. Insisto, 2 capacitaciones. Para 2 capacitaciones, tendríamos que hablar de 3.000 aportes mensuales. 2.200. 2.650. 2.300. 2.600. Diego, ¿por qué Humor resistió la censura? Yo creo que cuando los militares se quisieron dar cuenta, Humor ya era una revista masiva. Eso por un lado. Diego Igal, autor de Humor, Nacimiento, Auge y Caída, de la revista que superó apenas la mediocridad general. Después porque había mucha interna entre los militares, no solo entre las fuerzas, que es una interna que existe desde siempre, sino de entre las mismas fuerzas, en las mismas fuerzas. Yo en el libro relato anécdotas, por ejemplo, que Arguindegui iba a pedir la cabeza literalmente de los hacedores de humor y no le daban bolilla, o iba gente de otra fuerza y tampoco tenía eco. Y yo creo que Casioli lo dijo muchas veces, que el escándalo que se generó con la detención de Jacobo Timerman hizo dudar a los militares en nuevas represalias para la prensa. Bueno, cuando fue el Mundial de Fútbol no era el mejor momento para tener algún problema con la prensa. Al año siguiente vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco había momento o espacio para pelearse con la prensa, y como te decía recién, ellos alternaban muy inteligentemente la crítica a la cultura o a los medios tradicionales con la crítica política y la crítica económica. Entonces iban sorteando paso a paso la censura y la clausura, y cuando los militares se dieron cuenta de lo que hacían, ya era demasiado tarde, porque antes del famoso secuestro del número 97 hubo un amago de clausurar y de secuestrar la revista, y los militares tuvieron que salir a decir que no lo iban a hacer porque hubiese sido un escándalo, y cuando lo hicieron se generó un escándalo y finalmente tuvieron que dar marcha atrás por todo lo que se generó, ¿no? Vos recién lo decías, se trataba de una revista de venta masiva, por lo tanto ahí hay un rol de la gente que es absolutamente fundamental. Tengamos en cuenta que se trataba de una revista sin avisos publicitarios, sin campañas publicitarias de ninguna empresa multinacional. El establishment, por supuesto, le daba la espalda, y el crecimiento de la revista, no solamente su sostenimiento, sino su crecimiento, se daba a través de su precio de tapa y de la compra quincenal, que se multiplicaba por cientos de miles de personas. ¿Cuál es el rol que tiene entonces la gente en esa especie de contrato invisible con la gente de humor? Bueno, creo que es clave el rol que tuvo. Una cosa que hay que mencionar,
que no se puede soslayar es que esa era una época donde la gente compraba, consumía medios. Esa etapa fue cambiando. Creo que un error de los hacedores de humor fue no descubrir que eso cambiaba. Como vos bien decías, la revista se sostenía con la venta, como tantos otros medios. No sé, Crónica, por ejemplo, se sostuvo hasta hace poco, se sostenía únicamente por la venta del kiosco, porque tampoco tiene avisos publicitarios. Las empresas siempre fueron reacias a publicitar en humor, y bueno, la gente que compraba humor fue cambiando los consumos culturales, fue creciendo, se desencantó con el apoyo al alfonsinismo, y creo que todo eso fue conspirando contra la venta de la revista, y también lo que es la receta que se aplicó, digamos que ya resultó un poco redundante, y creo que bueno, fue un cúmulo de cosas, un encuentro de cosas que atentaron contra la circulación de la revista, contra la caída de la revista, y creo que cuando se quisieron dar cuenta en el año 99 ya era demasiado tarde, y además bueno, la empresa no estaba manejada muy bien. Te diría que estaba manejada mal, porque Casioli siempre renegaba de ser un empresario, y bueno, también no supo elegir los socios, o no tuvo suerte, y todo eso lo terminó perjudicando. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Santiago Varela se convirtió en uno de los columnistas más importantes de principios de la década del 80, a partir de enviar una carta a la redacción. Y mira, yo tuve un gusto muy grande cuando empecé a colaborar con la revista Santiago Varela, porque esa revista, además de todas las cosas que dijeron, además de lo que dijo Meiji, qué sé yo, tenía una virtud que es muy muy rara en estos ambientes, que era que podía tomarte aunque no te conociera ni el loro. ¿Entendés? O sea, yo entré porque mandé una carta a los lectores que le gustó a Fabre. Entonces me llamó y me dijo, mira, como él hablaba en un uruguayo muy especial, y dice, mira, queremos saber si esto que mandaste, que está bueno, dice, no sé si es un pelotazo que te salió de casualidad, dice, o a lo mejor podés escribir otra cosa. Y bueno, hagamos la prueba, le dije yo, y bueno, y a partir de ahí empecé a escribir en la revista, o sea que yo tuve de los dos lados, pero no solamente fui yo el único caso de un ilustre desconocido que de pronto empieza a publicar, hubo otros, hubo otros colegas, otros compañeros que empezaron en humor. O sea, empezar en una revista con humor es difícil, digamos, suena difícil, pero no lo fue tanto. Era una revista que, por lo menos a nosotros nos pasaba, yo andaba por los 17, 18, y era como identificarnos, si vos veías que alguno la tenía en el colectivo, si alguno la tenía en el tren, si alguno al lado tuyo la compraba en el kiosco, era como decir, bueno. Sí, pasaba eso, y pasaba así en los lugares públicos, en los trenes, en el colectivo, en los subtes, eso. Sí, el que la tenía, y mucha gente la compraba a la noche, y la costumbre, sobre todo en los kioscos del centro, no tanto en los barrios, que las revistas llegaran a la noche, en la distribución. Creo que hoy es más o menos parecido. ¿Sentías que estabas construyendo un fenómeno periodístico, una página singular de la historia de la prensa gráfica argentina? En determinado momento supimos que, porque recibíamos cartas de los lectores, había una devolución, y sentíamos que estábamos haciendo algo. Por ahí no era mucho, era un momento muy duro, por ahí, qué sé yo, pero era lo que podíamos hacer, y como dijo Meiji, nos sentíamos muy orgullosos. Y también sentíamos que cuando tocábamos el timbre en la redacción, que hubo un momento que la puerta estaba cerrada por razones de seguridad, vos sentías que te estaban fotografiando de algún lado. O sea, no era fácil ir a la revista. O sea,
había como inclusive había gente, había compañeros que entre nosotros mismos no te decían dónde vivían. ¿Recordás alguna de esas notas que quedaron en tu cabeza y dijiste, bueno, valió la pena meterme en este balurdo porque dejé sentado en estas líneas, qué sé yo, todo lo que pensaba? Mira, recuerdo una que tiene algo que ver también en estos días, que fue sobre el tema de Malvinas. Ajá. Que tenía tanta bronca con lo que estaba pasando, que me llamó Tomás Sanz, porque yo hice una nota con eso, me llamó, me dice, mirá, Santiago, dice, acá hay mucha bronca. Dice, no la podemos sacar así esto, porque evidentemente estaba desprolija por lo sanguíneo que era. Entonces, no me acuerdo a quién me sumó como autor también, y que digamos, hice una versión más inteligente, porque lo mío en el fondo no era inteligente, era bronca. O sea que Tomás era un tipo muy criterioso, el que llevaba la revista era Tomás. Andrés por ahí bajaba política, qué sé yo, y hacía las tapas y todo eso, pero el secretario de redacción, el que elegía las notas y la gráfica y los chistes, y era Tomás. Tomás fue un grande, es un grande. Sí, que además se encargaba de darle espíritu a la parte final de la revista con el deporte y aquello de José María Suárez, de Walter Clos, que era impagable. Exacto. A veces uno iba a la revista, era difícil verlo porque él estaba detrás de una parva literal de papeles. Podía pasar por adelante y no verlo. Pero, ¿cómo hacía para tener cierto orden? Y corregía, era un corrector empedernido de eso. Sí. Era como el alma periodística de la cosa. Sí, totalmente. En el segundo capítulo de la historia de la revista Humor, a 35 años de la salida de aquel primer número de junio de 1978, vamos a seguir sumando apellidos que pasaron por aquella histórica redacción que habló cuando nadie hablaba. Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eimo.